Hola, buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a este itinerario de consagración a San Miguel Arcángel. Ya nos encontramos en el día 3, por lo tanto quedan 30 días, dice uno, parece que son muchos. No, señor, pasarán muy rápidos porque son muy bellos. Si fuera esto una clase a lo mejor de matemáticas y no te gustan las matemáticas o la química y no te gusta o no te interesa saber nada de química, sería muy pesado. Pero aquí quieres conocer al jefe de las milicias celestes, por lo tanto, digamos, el más en el cual más confía Dios para que a través del corazón inmaculado de la Virgen María se vayan cumpliendo los planes de Dios. San Miguel Arcángel está a servicio de Dios, pero a partir de la aparición de la historia de la salvación de la Virgen María, pues sirve a su reina, ¿eh? Y él se dedica también a servir a la Santísima Virgen con todos los ejércitos celestiales para cumplir ese triunfo del Inmaculado Corazón de María, para que triunfe el Sagrado Corazón de Jesús. Bien, pues nos encontramos en este día 3 con mucha ilusión. La verdad que cada tema es súper interesante. Ya vimos la grandeza en la naturaleza de San Miguel, ya vimos la grandeza en la gracia de San Miguel Arcángel. Ahora, hoy veremos la correspondencia a la gracia de San Miguel Arcángel. Qué bello, un fiel, también es fiel. Recuerden que los ángeles son libres. Él también decidió ser fiel, así como los santos que tuvieron su oportunidad para ser fieles, y los pecadores, los que se han condenado, ellos tuvieron su oportunidad y no quisieron ser fieles. Pues así sucedió primero en el mundo angélico. Los ángeles que ahora están en el cielo fueron fieles y Luzbel, es Lucifer ahora, y sus ángeles apóstatas no quisieron ser fieles a Dios. Pues vamos a ver un poquito de esto, de esta lucha, de esta realidad, de esta triste realidad, porque gracias a eso o debido a eso existe el infierno, la condenación eterna. Y por culpa o por causa de esto entra el pecado en la historia del hombre. Lucifer llevando esa propuesta a los primeros padres, engañándolos, el diablo los engaña y los somete a una prueba donde caen. Su ingenuidad, su falta de confianza en Dios también y su soberbia, pues les hace caer en ese pecado, y todas las consecuencias que estamos padeciendo en la historia de la humanidad, pues ha sido por causa de ese pecado. Y también nosotros somos parte de esa corriente de infidelidad a Dios. Pues San Miguel Arcángel fue fiel, es modelo también de fidelidad para todos aquellos que quieran amar a Dios. Pedimos luz al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 3 puntitos maravillosos. Vamos a meditar la grandeza de San Miguel Arcángel en la cooperación que tuvo con la gracia. Primer punto, hablamos de San Miguel Arcángel, cómo coopera con la gracia. Le digo, son cosas que cuando las diga dicen, va a tener todo el sentido, pero les aseguro que la mayoría de nosotros no lo habíamos pensado. ¿Por qué? Porque es un tema que no está en nuestro corazón. Por eso es un crecimiento muy interesante. Dice, todos los talentos que recibió, la gracia, los dones, todas esas maravillas que hemos visto, naturaleza y gracia que recibió San Miguel Arcángel, pues no los sepultó, los puso en movimiento, lo correspondió. Por eso Dios le pide lo mismo, no la misma forma, pero lo mismo a los ángeles que a los hombres, porque los crea libres, con inteligencia y voluntad, les da las gracias,
La gracia santificante, la gracia actual, y cada uno responde. ¿Qué es lo que quiere? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Amar a Dios o rechazarlo? En el caso de los ángeles, ya saldrá a lo largo de estos días, pues el conocimiento de ellos, que es intuitivo, por lo tanto más rápido y va a lo esencial de las cosas y en profundidad mucho mayor que el nuestro. Entonces ellos rápidamente se dieron cuenta qué significaba amar a Dios o rechazarlo y por lo tanto optaron. ¿Sí? En nuestro caso, ya ven cómo nosotros vamos reaccionando. Ay, yo quiero amar a Dios, pero después me gustan las cosas, mis pasiones, etcétera. Y ay, perdón, señor, quiero volver otra vez contigo y vuelvo a tener un camino de vida espiritual, pero la debilidad de la carne o la pereza, no sé qué, o me enfrié en la vida espiritual y ¡boom! Para abajo de nuevo, ¿no? Entonces, es una lucha que no para. Entonces, pero no tengo yo el conocimiento. Si yo supiera, quién es Dios y lo que estoy rechazando con el pecado, ya no merecería el perdón, como fue con los ángeles. Ellos, al saber, al tener un conocimiento profundísimo de lo que estaban haciendo, su voluntad se había aferrado. A nosotros nos va a pasar lo mismo que a ellos les pasó, digamos, en su existencia, de forma inmediata, nos va a pasar en la muerte. Depende de lo que yo haya hecho, mi voluntad, ahí sí. Aquí cambia, no, yo quiero amar a Dios, pero sin embargo me gustan estas cosas y son un egoísta, un soberbio, pero también quiero rezar, quiero conocer a Dios, voy al evangelio, voy a los sacramentos y tal, pero después me dejo caer. Bueno, ahí estamos en esa lucha. La voluntad ahí está jugando entre la oscuridad y la claridad de Dios, ¿no? Cuando llega el momento de nuestra muerte, ¡pim! Nuestra voluntad se define y ahí se queda. Por eso dice Cristo, hay que estar siempre preparados porque no sabes en el día. A lo mejor ahora yo estoy en gracia, yo me acabo de confesar hace poco, puedo estar en gracia, pero resulta que mañana peco, pero mañana muero. No morí cuando estaba en gracia. Entonces, ¿cómo voy a morir? Pues normalmente uno muere como vive, ¿sí? Así Dios lo permite. El buen ladrón fue digamos, una manifestación más, una más de toda la misericordia que Dios tiene para el mundo, pero lógicamente que va rechazando las gracias, por más que Dios envía gracias, el hombre las rechaza. ¿Cuánta gente rechaza las gracias de Dios? Entonces, por más que Dios se esfuerza, es una forma humana de explicarnos, se esfuerza por salvarnos, soy yo el que le digo que no. Entonces, el día que la muerte me coja, si me coge en pecado mortal, porque he rechazado las gracias, mi voluntad se reafirma en el mal, para siempre. Por eso, cuando vayamos al juicio, yo sé la respuesta. Sí, Cristo la va a pronunciar porque Él es mi juez, me va a juzgar, pero yo ya conozco la respuesta, el veredicto, porque no amé a Dios, no lo busqué. Por más que Él me buscó, yo le dije que no, que me dejara en paz. No quiero saber nada de Él. Y lógicamente, pues sale. Bien, hice este pequeño paréntesis para ver la diferencia entre los ángeles y los hombres, ¿sí? Para también reconocer que los ángeles tienen mérito. Ellos optaron por Dios, ¿sí? Y entonces aquí es lo que está diciendo el día de hoy. La meditación, el primer punto es que Él recibe gracias también para tomar decisiones y Él las puso en movimiento, como los talentos, ¿no? La parábola de los talentos a nosotros nos ayuda. Oye, uno tuvo dos, uno cinco, pues los ángeles igual. San Miguel tuvo cinco, a lo mejor los ángeles tuvieron dos, pero todos tuvieron que llegar y decir, mira, tú me diste esos talentos y te los entrego. Luzbel, que es Lucifer, tuvo 5 talentos. Por seguir la parábola, le dieron 5 talentos. Pero él dijo, son para mí, yo los quiero aprovechar, me creo la fuente de los talentos, por lo tanto no tengo que dar cuentas a nadie de mis talentos. Y los voy a utilizar para mis intereses. ¿Y qué resulta? Pues que por encima de esa ceguera, de esa oscuridad en su mente, estaba Dios. Hijo, tú decides no obedecer, no amar, decides, o sea, eres libre, y por lo tanto, pues mereces un castigo, porque yo te he creado para otra cosa y tú has elegido otra que te destruye, pues las consecuencias las pagarás. Y tú, siendo espíritu angélico, espíritu puro, tú sabes bien quién soy yo, tú sabes bien lo que estás decidiendo, te conoces perfectamente quién eres, y sin embargo, no decides amar o decides no amar.
O sea, no me amas, decides no amarme. Y por lo tanto, no puedes estar en mi presencia. Este es uno digamos, sufrimientos más grandes del infierno. El saber que eternamente no voy a estar en presencia de Dios. Bien, los puso al servicio, ¿sí? Del fin y del quien los había recibido. Empeñó toda su ciencia en conocer a Dios. Tenía la capacidad. A mí me cuesta, yo leo libros y estoy leyendo ahí, instruyendo, estoy leyendo uno de Santo Tomás de Aquino, estamos leyendo, a ver si aprendo algo, estamos todos aquí leyendo, miren, también para que vean, sobre este es en italiano, el ángel custodio, los ángeles, ¿sí? Hay que hablar de todo, no hay que estudiar, y fíjense, uno está estudiando no porque quiere saber mucho, sino porque quiere conocer más a Dios y que ese conocimiento a mí me ayude a transformar mi vida y yo lo pueda compartir con ustedes. Yo cuando leo esto, pues a mí me enriquece, espero que me ayude más a amar a Dios y que yo cuando hable de Dios, pues lo haga de una forma más correcta, más profunda y que a ti te entusiasme más a buscar la santidad. Bueno, pues San Miguel Arcángel se mete a conocer a Dios con toda esa ciencia, con todas esas posibilidades que Dios le regaló, lo conoce, lo profundiza, ¿sí? Y conoció, dice, toda la ciencia que Dios le dio para conocer a Dios y conoció la distancia infinita, siendo quien era, siendo un ángel con una naturaleza, después de Luzbel, la más perfecta, con una gracia impresionante, de la más alta de los ángeles, y resulta que ve la diferencia entre Dios y él. ¿Y qué hizo? La veo con claridad. Yo también sé que la distancia entre Dios y yo es inmensa, pero a veces no la creo. A veces yo me creo Dios, ¿no? Y no vamos haciendo cosas, yo soy fuerte, yo sé, yo puedo, yo quiero, no sé, yo logro, etcétera. Mis placeres, mis cosas, mi tal, que acabo yo no voy a morir, voy a tener tiempo para confesarme, etcétera. O sea, te crees Dios dentro de tu mundito pequeñito, pero te crees Dios. Entonces, ¿qué hace San Miguel? San Miguel conoce esa distancia entre la criatura y se humilla. La humildad, la virtud que nos hace estar en la verdad, decía Santa Teresa. La humildad es andar en la verdad. Entonces, él al humillarse, ver que era muy agraciado de la creación, pues todos los dones y gracias que había recibido, pero se humilla y reconoce la diferencia entre él, entre Dios y él. Él es criatura y Dios es Dios. Entonces, y ahí es cuando dice él con toda esa fuerza, ¿quién como Dios? Nadie, nadie como Dios, ni yo que soy un arcángel. Y entonces, a pesar de que recibí las gracias superiores a todos los ángeles, soy infinitamente inferior a mi Creador. Yo también he recibido de gracias, yo tengo gracias, miren, el sacerdocio es una gracia, que lo hablábamos el otro día, es una gracia que pocos tienen en el mundo, solamente los sacerdotes lo tenemos, y yo podía decir, entonces yo soy, yo puedo, yo consagro, yo digo, sí, todo eso en mi unión con Dios, pero si me separo de Dios, se acabó, y puedo perder la posibilidad de ejercitar el sacerdocio, entonces, ¿te das cuenta? Uno se tiene que humillar delante de Dios. No puedes decir que eres alguien, eres nada delante de Dios, eres criatura. Y entonces se postra, adora a Dios, lo agradece, lo ama más que él mismo, le responde con cualquier bien, o sea, una fidelidad, una exquisitez, o sea, una finura en la obediencia a Dios. Y entonces él opta por Dios, totalmente. Con el conocimiento de Dios que tiene, con el conocimiento que tiene de sí mismo, él decide libremente entregarse totalmente a Dios. Corresponde. Luzbel, que es el siguiente punto, no hizo lo mismo. Entonces, lleno de perfecciones, todas esas perfecciones las dirige a glorificar a Dios. Ese es nuestro horizonte. Quien entiende esto y quien lo vive, lo ha entendido todo. Y entonces dice que ahí eso fue lo que le confrontó
con Lucifer. El segundo punto lo dedicamos a Lucifer, pero aquí ya lo empieza a hablar, ¿no? Entonces Lucifer, al contrario, se ve bello, se ve sublime, grande en cuanto a su naturaleza, también había recibido mucha gracia, y él no reconoce a Dios como su creador. Él se quiere poner con Dios o por encima, ahora sale. Entonces, y ahí es cuando San Miguel trata, ¿sí?, de ayudar. No sabemos el tiempo que haya durado eso, parece ser que fue instantáneo, ¿sí? Él advierte, por decirlo así, vamos a usar este lenguaje, advierte a Luzbel y Luzbel dice, non serviam. Porque volvemos a lo mismo, él conocía muy bien quién era Dios, sabía muy bien quién era él, muy agraciado, claro que sí, pero opta por no amar a Dios. Y ese es su grande pecado. Entonces, y también San Miguel anima a resistir a todos los ángeles que estaban pensando como él. Y entonces los invita a ser fieles y adorar a Dios, ¿sí? Y entonces no lo desean. Dice carta a los hebreos, y adoraron todos los ángeles a Dios. Carta a los hebreos, ¿sí? Y adoraron todos los ángeles a Dios. Capítulo 1. Entonces, todos los hombres y los ángeles estamos para adorar, glorificar, servir a Dios. Pues San Miguel invitó a todos los ángeles que estaba viendo, porque seguramente él veía con perfección, no sé, son imágenes que nos hacemos para entender. Imagínense todos los ángeles luminosos, pero después empezó a haber una mancha de todos los que estaban decidiendo no servir a Dios, pues se habrá dirigido a ellos y les habrá dicho, no hagan esto, humíllense, póstrense. Dios es nuestro creador, nosotros somos criaturas muy agraciadas, etcétera, estamos por encima de todos, animales, hombres, etcétera, cosas, vegetales, pero no estamos por encima de Dios, ni somos Dios. Solo Dios es Dios, ¿no? Y aquí todos en ese conocimiento no deciden no servir a Dios. Bueno, por lo tanto, San Miguel Arcángel, la conclusión de este punto de meditación es el modelo de la humildad. También es modelo de humildad. Lo es la Virgen María, lo es San Miguel, lo es San José, lo es muchos santos. Pues también San Miguel es modelo de humildad. Ahora, estamos meditando, considera a Lucifer, sus seguidores, perdieron todo el estar en presencia de Dios por no haber correspondido a la gracia. Dios le dio la gracia de conocerle y de poderle amar con todo su ser, y ellos rechazaron esa gracia, ¿sí? No quisieron esa gracia, quisieron sentirse por encima de los dones y gracias que Dios le daba. Y entonces se dio cuenta que estaba adornado Lucifer con tantas perfecciones que creyó no ser muy diverso a Dios. Fíjate, hay una distancia infinita entre Dios y el ángel, pero él, en su ceguera, en su soberbia, pensó que era parecido a Dios. Y entonces dijo, oye, me parezco a Dios, pues puedo ser como Dios o puedo ser mejor que Dios. Y por eso, ¿cómo voy a servir a alguien que está por debajo de mí? Al contrario, ¿no será que Dios me debe servir a mí? No sé las cosas que habrá pensado. No, la palabra de Dios no nos dice, pero te puedes haber imaginado, sí. Recuerda que muchas veces yo puedo, yo sé, yo soy el mejor, etcétera. En el fondo, ¿qué estás haciendo? Soberbio. Tú piensas, tengo salud, tengo dinero, soy inteligente, y dices a Pablo, oye, pero ¿de qué te engríes? ¿De qué presumes si todo te ha sido dado? ¿Sí? No presumas de nada. Todo ha sido un regalo. Entonces, acepta tu realidad. Y a veces no queremos. Bien. Y entonces entra el orgullo y él se dice a sí mismo, dice, con un paso podré subir sobre el monte del testamento y seré símile a Dios. Símile, perdón, es una palabra italiana, es igual a Dios. Yo me puedo ir, o sea, basta dar un pasito, porque parece que la diferencia no es tanta, pues doy un pasito y me pongo con Dios. Imagínense, qué soberbia, qué error, grande inteligencia, cómo la soberbia oscurece el conocimiento. Una de las consecuencias del pecado es que nuestra inteligencia se borra. O sea, no es que se borra de que dejo de ser inteligente y no pienso, no, sino que se me nubla.
y cometo muchos errores. Después de eso, error tras error, porque quedas totalmente herido y nublado en tu inteligencia. Entonces no encuentras la verdad. Y entonces tratas de vivir con una verdad que te inventas y te haces mucho daño en la vida espiritual. Pues imagínate el daño que se hizo él. Yo soy parecido a Dios, pues puedo ser igual que Dios. Y ¡boom! ¿Cómo va a servir a alguien igual? Yo sirvo a los jefes, pero si yo soy el jefe, ¿por qué voy a servir a alguien? Mira las consecuencias eternas de esa decisión, terribles para él. Porque claro que él sufre y sufrirá muchísimo, muchísimo. Entonces se ensoberbece y en vez de reconocer al supremo dador de todos sus bienes, él quiere ser como Dios, ¿sí? Y no agradece los dones de quien se los ha dado, se confronta con Dios, ¿sí? Y pone una guerra contra él. Non serviam. Le declara la guerra, no serviré. Entonces imagínate, ponerte contra Dios, perdió, pero así, pero Dios con ese dolor habrá visto y dicho, pues tú has decidido eso para ti, tienes que irte de mi presencia, a sufrir, porque pudiste amar, pero has decidido no amar y no obedecer y no servirme y no puedes estar aquí. Y entonces el no amarme, no servirme, tal, se convierte en una tortura, en un sufrimiento, pero en tu caso, como ya tomaste una decisión para siempre, porque fue clarísima tu decisión, libre, totalmente libre, y por lo tanto no hay vuelta atrás. Tu voluntad se aferra a esa decisión y no vuelves atrás. Y entonces se complació de sus perfecciones, creía que podía aspirar a la visión beatífica, o sea, a disfrutar, a gozar, sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de Dios, sin ser humilde, con sus propias fuerzas. Y estaba lleno de ingratitud. Recuerden que en Santa Margarita María de Alacoque y en el mensaje de Fátima aparece mucho esta palabra, porque el demonio y el hombre cuando peca es ingrato, infiel también. Fue ingrato, infiel, y bueno, le habrá dicho que es, porque algunas cosas seguramente vienen del cielo, o sea, vienen del cielo las mismas verdades, ¿no? San Pablo, ¿qué nos dice a nosotros, los hombres? Dice, ¿de qué presumes? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Tú crees que no habrá sido una frase parecida la que le haya dado San Miguel Arcángel a Luzbel? Pero hermano, ¿de qué presumes? ¿Cómo te puedes creer similar a Dios? ¿Qué tienes tú? Toda tu belleza, toda tu luz, toda tu santidad, todo lo bello que tú tienes en tu naturaleza y gracia, es un don de Dios. ¿Cómo puedes pensar que eres tú la fuente de todo eso? Y pues resulta que todas esas perfecciones venían de Dios y no de él. Y Dios pues tuvo que aplicar ese correctivo eterno, ¿no? Entonces, ¿por qué no agradeces y adoras a Dios? Aprende, ahora sí va para ti y para mí. Aprende, cristiano, católico, aprende a dar gracias a Dios. Si tienes salud, si tienes talentos, etcétera, 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 ¿por qué no das gracias a Dios? Miren, yo les puedo contar una anécdota simpática. Yo estuve en una misión, estuvimos haciendo una misión y me tocó estar al lado de pacientes de COVID, más o menos 10 días. Sí, 10 días con pacientes de COVID. Yo no me enfermé. Decían, pero padre, estás con nosotros, que estamos enfermos, etcétera. Hablas con nosotros, nos hablas, estás cercano, no nos tienes miedo, o sea, no estás a 4 metros, nada. Estás ahí, te sientas a hablar con nosotros, etcétera. Y no te enfermas. Yo, pues, Dios no me quiere de eso, no me quiere ahora enfermo. Pero te das cuenta, uno podría presumir y decir, oye, yo estuve aquí con unos enfermos y no me pasa nada, porque mi salud, mi fuerza, mi cuerpo, no sé qué. Entonces, ¿qué estás diciendo? Si no te has enfermado, es porque Dios no ha querido, no lo ha permitido y quiere que estés al pie del cañón con esas personas para que les acompañes, les ayudes.
Entonces, para mí fue una lección porque dices, no se te ocurra pensar que ha sido tu salud humana. No, es que como he hecho mucho deporte y como soy muy inteligente, etcétera, seguro por eso no me contagio, ¿no? Porque a veces así uno está tan ciego en su soberbia que dice disparates, ¿sí? Pongo este ejemplo que parece tonto y simpático, pero es que es así porque la soberbia lleva a ceguera. No, no, porque seguro que soy inteligente, por eso no me enfermo. Entonces, ¿qué tiene que ver la inteligencia con la enfermedad? Pero bueno, el tonto se cree sus propias mentiras, ¿no? O el mentiroso se cree sus propias mentiras. Bueno, conclusión de este segundo punto, ¿qué tienes tú? Primera conclusión de meditación del primer punto. ¿Cómo pongo, o qué hago yo con todos los dones que Dios me ha dado? San Miguel los puso en acto para glorificar a Dios. ¿Qué hago yo con todos los dones que Dios me da? Segundo, yo reconozco que todo lo que me viene de Dios y por lo tanto no me engrío, no presumo de nada. Y lógicamente, pues, ¿qué hago con esos dones y actos? Vamos al tercer punto. Dice Santo Tomás de Aquino, fíjate qué fuerte, ¿eh? Una gracia venida de Dios, una, vale más que todo el universo. San Agustín decía, por ejemplo, hablando del sacramento de la confesión, decía, este sacramento vale más que todo el universo, porque es una gracia. Una gracia venida de Dios vale más que todo el universo entero. Entero, ¿eh? Esa creación que por más que investigamos parece que no termina, ¿eh? No vale nada en comparación con una gracia de Dios. Y entonces la conclusión es, ¿y tú, un servidor, recibimos continuamente gracia tras gracia a lo largo de nuestra vida? Y no somos capaces de reconocerla, de agradecerla, de corresponderla, de ponerla en práctica y también de abrirnos a nuevas gracias, porque si yo correspondo a las gracias, Dios me envía más gracias y el círculo se hace virtuoso, no vicioso, virtuoso. Si yo soy fiel, pues Dios me envía más gracias y más gracias me van fecundando mi alma, mi corazón. Yo no soy capaz de reconocer todo esto, no soy capaz de ponerlo en movimiento, no soy capaz de poner al servicio de Dios todo esto. Claro que no necesito. Cuánta gracia hermosa, ¿eh? Entonces, y si la he perdido, pues no voy a luchar, porque si la pierdo, me pongo del lado del enemigo y puedo perder la gracia para siempre. Entonces, Lucifer debió de haber correspondido y buscó su propio provecho. En cambio, San Miguel lo puso al servicio de Dios. Todas las gracias recibidas a quien era el dador, digamos, el bienhechor, se las puso al servicio. Por eso, cada gracia que Dios te da es un momento bello, hermoso para aprovechar. Y tú debes aprovechar cada una de las gracias. Y cuando uno está en gracia y recibe gracias, Dios da mayor luz para comprenderlas y para ponerlas en acto. Entonces, fíjate, a mayor correspondencia, mayor luz. Por eso los santos, ¿cuánta luz tienen? Entonces, lees un escrito de un santo. Ahora estoy leyendo un libro de un confesor, se lo voy a mostrar porque me lo regalaron. Ahora, este es Dolindo. Este es San Leopoldo Mandic, un grande confesor, es un franciscano de Padua y son sus escritos. Entonces, pues él escribe cartas muy simples, él no era teólogo ni nada, unas cartitas muy simples a gente, bienhechores, amigos, gente que le pedía oración, algún consejito, etcétera. Y eran consejos muy simples, pero muy simples, que los puedes dar tú, si sabes catecismo, los puedes repetir. Es repetir el catecismo. Pero ¿dónde estaba la fuerza de sus consejos simples? En la santidad de vida. Él no decía nada extraordinario, no era un San Agustín con una cabeza, un Santo Tomás de Aquino, que imagínate las cosas que habrá dicho, ¿no? Santo Tomás de Aquino. No, él era simple, pero profundísimo en esa simplicidad porque era un hombre de muchísima oración. Entonces, este santo, San Leopoldo Mandic, un grande confesor, cuánta gente ingrata, cuánta gente infiel iba llamado por su santidad de este sacerdote,
franciscano y al recibir el perdón de sus pecados, pues ahora sí eran fieles y correspondían a la gracia. Mucha gente se convirtió por causa de este santo sacerdote que se dedicó mucho tiempo a confesar. Bien, y él quería también trabajar por la unión de las iglesias. Entonces, ya para no extenderme, porque es muy, muy bonito el libro, cada momento de tu vida está recibiendo gracias, correspóndelas, porque decía San Pablo, teme la gracia que pasa y no vuelve. Hay que estar atentos a todas las gracias porque probablemente puede pesar alguna gracia que no vuelva. Pues vamos a hacer la oración de San Miguel Arcángel, tocaría en latín, ¿no? Porque era latín español, latín español. Sante Miquel Arcangele, defendenos in proelio contra nequitia de insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices deprecamur. Tuque princes militiae celestis Satanam aliosque spiritus malignus, quid ad perditionem pervagantur in mundo, animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que descansen, nos vemos mañana.